la presencia de todos ustedes en este evento, tanto quienes están aquí en el auditorio de la facultad, como quienes nos acompañan mediante la transmisión virtual. A su vez, queremos dar un agradecimiento especial a dos personas que nos acompañan hoy. A la señora Gladys Marín Suárez, hermana del doctor Alfredo Marín Suárez, el ingeniero Álvaro Tejada, sobrino de la mujer, quienes han viajado desde aquí, desde la ciudad natal del doctor Arequipa. Señora Gladys, esperamos que este evento rinda un tono y haga justicia al nombre del doctor. Esperamos sea de su agrado. Junto a ellos también enviamos un saludo de agradecimiento a sus familiares y amigos que nos acompañan desde la virtualidad, desde allá, desde su casa. Por último, pero no menos importante, gracias al PhD Marco Alfaro Simón, quien ha venido desde nuestro país vecino, Chile, para conmemorar con nosotros al homenajeado del día de hoy. Fuertes aplausos para ellos. Hechos los agradecimientos, me enorgullece presentar a los miembros de nuestra mesa de honor, quienes me acompañan aquí frente al auditorio. Tenemos al director de la Escuela Profesional de Minas, al Master of Science, José Antonio Torimaña. A su costado se encuentra el decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, el doctor Alberto Landaura Banco. Y por último, a nuestro invitado de honor, el PhD Marco Alfaro Simón Valle. ¡Aplausos! Ahora sí, y oficialmente, damos inicio a la conmemoración del natalicio del PhD Alfredo Marín Suárez. Hoy nos encontramos reunidos desde estudiantes de la universidad, desde los primeros ciclos hasta los últimos. Se encuentran ingenieros, doctores. Hoy se encuentran amigos, alumnos, familiares. Algunos vienen de clases, otros han venido desde otros departamentos, e incluso desde otros países. Yo no tuve la oportunidad de llevar clases con el doctor, mas si algo entiendo, viéndolos a cada uno de ustedes aquí, es la clase de persona que era. La vida sigue y nunca para, pero todos ustedes hicieron una pausa en su ajetreada vida para estar hoy aquí, para recordar, para honrar al doctor. La vida es extraña, es fugaz. Nuestro tiempo aquí no es más que un grano de arena comparado a la vida de una estrella. Sin ir más lejos, vamos a la geología. Comparado al proceso de formación de una roca, nuestro tiempo aquí es ínfimo. Sin embargo, lo que importa no es el tiempo que estemos, sino lo que hacemos en ese tiempo. Y como una roca deja un surco u otras estructuras interestratos, como una monite deja fósiles después de miles de años, lo seguimos estudiando hasta el día de hoy. Pues lo que vale es ese surco que dejamos en este mundo, en las personas. Ese surco que el doctor Marín dejó en cada uno de ustedes. Hoy, es verdad, el doctor ya no se encuentra con nosotros, físicamente al menos, pero está presente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras enseñanzas, en sus vidas. Hoy no conmemoramos su muerte, no, conmemoramos su nacimiento y agradecemos y honramos que alguna vez haya existido el doctor, el docente, el amigo, el hermano, el hombre que se llama Alfredo Marín Suárez. Agradecemos que él haya estado en ese momento en el que se le necesitó, agradecemos quién fue y honramos su trabajo. El que hoy está aquí presente, ustedes, porque es en ustedes que viven. Son ustedes la marca, el surco que dejó el doctor. Hoy honramos y conmemoramos su legado. Para ello honremos al doctor y a nuestra patria, poniéndonos de pie y entonando las sagradas letras de nuestro himno nacional.
el doctor ingeniero Alberto. Recibamos con un aplauso, por favor. Bueno, es muy grato, primero los saludo a ustedes, muy buenos días. Es muy grato ver cómo los alumnos junto con el director han generado un simposio internacional de geoestadística. El doctor Mateo Marín Sánchez, él estudió en la Escuela Técnica en París. Escuela de Minas, ¿no? París, así se llama hasta ahora, pero ya no es de Minas, pero estadística sigue ahí, ¿no? La estadística es muy importante, ¿no? Inclusive estuvo en la mecánica cuántica, en tuvimos una clase de mecánica cuántica. Bueno, hoy estamos buscando. Conversando con el doctor Marín, él asesoró para la venta de la mina escondida. Fue un norteamericano que vendió esa mina a una empresa extranjera. Y intervino ahí la geoestadística, ¿no? Para darle más valor, más seriedad a esa venta, ¿no? También estuvieron acá en Chinal. Ahí estuvo el doctor Marín asesorando a ese mismo norteamericano y vendieron Chinal. Lógico, él no se benefició. Chinalco lo vendieron en 8 o 10 millones de dólares, lo revendieron los americanos a 800 millones. O sea, la estadística te ayuda a valorizar los grandes yacimientos. Por ejemplo, en estadística, hablando de probabilidades, Einstein no creía en la probabilidad de que un electrón le dé a un átomo de uranio y va a producirse la en cadena para generar la bomba atómica, eso es imposible. Pero había una técnica de implosión que generó esa probabilidad, aumentó miles de veces, era una técnica que usó Heiber y salió la bomba. Mira, ni ahí que creía, y la estadística es tremendamente importante, ¿no? Por ejemplo, vimos una tesis muy importante que asesoró el doctor Marín de hoteles. Después ver en su tesis de maestría de muchos años demoró, pero tuvo datos del 2018, 19, 20 y esos datos usaron el teorema de Cauchy. Es un teorema que asesorado por el doctor Marín, que era prácticamente un matemático.
varios años. Y para saber cuál es la tendencia, hacia arriba o hacia abajo, pusieron el precio del cobre. 15, 16, 17, 18, 19, no, más que el COVID, no, decía que el precio del cobre se iba para arriba. Porque es un dato difícil de leer. Sin embargo, el teorema del cauchico, justamente en esta dice que el precio se va para arriba, y es verdad. Está sucediendo. Esa tesis está ahí, eso lo hizo Tele, como Pecón, y con Daniel puso 20. El resto de nosotros, 19, 18. Vamos la nota, toma ahí. Entonces, y el doctor aquí Alfaro, si no mal, es su amigo. Seguramente es un especialista en la estadística, es muy importante en la gran minería, en la material minería. Nosotros queremos agradecer su presencia acá y también al director de INA, que justamente como estudiante ha generado ese simposio internacional de estadística, seguramente que será un éxito. Esperamos que eso resume en ese resultado. Yo eso es todo lo que puedo agradecer y solamente acá inaugurado el simposio internacional de agradecer. Bien, agradecemos al doctor por tan ilustres palabras. Sin más demora, seguimos con nuestro programa, presentando la semblanza del doctor Alfredo Marín Suárez, que será presentado por nuestro ponente del día de hoy, el PhD Marco Alfaro Silva. Se graduó de Ingeniería Civil en Minas en la Universidad de Chile. Posterior, hizo su doctorado en Ciencias y Técnicas Mineras en École des Mines de París. Cuenta con experiencia como director de los departamentos de Ingeniería de Minas en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Central de Chile. Fue superintendente de reservas en Coldeco y gerente corporativo de Llamada World. Respecto a sus reconocimientos, cuenta con el premio Alexander Sotomayor y la medalla de mérito del Instituto de Ingeniero de Minas de Chile. Actualmente es docente en la Universidad San Sebastián y presidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. De Chile, perdón. Hoy nos compartirá parte de su conocimiento y experiencia con la conferencia técnica titulada Cálculo de error de estimación de leyes y tonelajes en los planes mineros. Este método se basa en calcular la varianza de error de la ley medida de un conjunto V en una unión de n bloques. Este problema no ha sido tratado en los paquetes tradicionales de estimación de recursos mineros, mas hoy se presentará una solución exacta para ese problema. Sin más dilación, recibamos con palmas a nuestro ponente y a su vez invitado de honor, el doctor Marco Alfaro Silva. Ustedes pueden ver que él tiene relación con la Universidad de Chile, la Universidad Nacional de Ingeniería, con la Escuela de Minas, la María y yo quiero mostrar unas fotos de personas que fueron muy importantes en la vida de mi hermano Alfredo. Pero ahí en el experto en su quiero estar. En el centro de la foto es una foto tomada recientemente, que lo motivo de mi viaje, lo
ahí estamos los dos, decidimos tomando una foto sonriendo, no una foto triste porque era tan bonito, porque era muy amigo de Alfredo, lo conoció cuando él estudiaba matemática en la Universidad de París número 6. El libro que escribió también porque él también estudiaba matemática en la universidad en su tiempo libre, porque en clase de universidad de Oriente o Oriental, entonces él me pidió que tomara una foto de ese estilo y fue un gran amigo de él y compañero también. Tenemos a la parte abajo de Alfredo, tenemos a Mauricio Turcanas Navarro, ingeniero civil de Minas chileno, quien también fue una persona muy importante porque él, su inicio de la geoestadística, que me llama a nivel más profesional, lo hizo en el Centro de Geoestadística de la Universidad de Chile, del Departamento de Minas de esa universidad. Entonces, en ese momento, el jefe de ese centro era el mundo Turcanas. Y ahí hicieron muy brillante amistad y tanto así que hasta ahora, hasta el día de hoy, ya eran socios de un sistema de acreditación de ingenieros de minas como personas excelentes, pero no logró prosperar debido al título de desaparecimiento de nuestra colega y reemplazar. Más allá tenemos posiblemente ya convocado Alfredo con David Lower, un descubridor de depósitos importantes, un minero de cobre porfírico. En particular, él fue el descubridor de la Escondida. Y bueno, ahí está Romeo, que también tuvo participación en Tolomocho, y yo también justamente tuve participación en Tolomocho, porque Alfredo hizo un modelo de recursos de esta mina. Y justamente Chinalco me contrató a mí para que hiciera un otro modelo que completara los recursos, que se llama el modelo geometalúrgico. Entonces yo me basé en el modelo que había utilizado mi colega y construí un modelo de variables que son geometalúrgicas, que se usan para optimizar la entrada a la planta material. Por ejemplo, geoestadística aplicada a la variable dureza del mineral, aplicada a la variable recuperación del mineral, o una variable que ustedes deben conocer, el índice de Bond. Entonces me tocó participar también con él. Y más abajo, el responsable de que yo haya ido a estudiar a Francia, porque él fue su alumno en la Universidad de Chile, el profesor Alain Maréchal, que alguna vez los amigos lo habían escuchado nombrar. Alain Maréchal era profesor francés en la Universidad de Chile y yo fui su alumno, y él dijo: tú tienes que ir a estudiar a Francia, y también fue su discípulo, su asesor justamente en problemas computacionales, que era un experto en computación, Alfredo, y se lo llevó también, lo mandó a Francia a estudiar, y allí él exitosamente obtuvo un doctorado en ingeniería de minas, convención geoestadística en la Escuela de Minas de París, donde han estudiado gente muy famosa, presidentes de la República y premios Nobel. Bien. Entonces, pero aquí está el más responsable de nuestro devenir geoestadístico, el profesor Georges Materon, quien tuvo una vida muy corta. Si ustedes miran ahí, tuvo 70 años, hasta el inferior. Y todo eso gracias a un enemigo que tiene muchos títulos, cigarrillo. Fue un gran maestro para nosotros y también un maestro para Alfredo. Yo creo que esa es casi que el que hay. Si ustedes revisan en internet fotos del maestro, para encontrar esta otra más. Había otra que había hecho yo, que había hecho un dibujo. Entonces, muy poca. Y la única que yo encontré es la una que está justamente con Alfredo el día en que él dio su examen de doctorado, que estaba
Alfredo fue para mí más que un amigo, fue un mentor, un compañero de estudios y un colega de investigación científica. Lo conocí en la Universidad de Chile en el año 1971 y desde ese momento su amistad y apoyo fueron constantes. Recuerdo con gratitud cómo me ayudó en mi memoria de título en el año 1972. Esta ayuda fue fundamental para mi éxito. Nuestra amistad se extendió más allá de la universidad. Nos encontramos a fines de los años 70 en la Escuela Emilia París, cuando él había comenzado su doctorado. Alfredo fue un gran matemático y un innovador en su campo. Inventó el método de los diedros móviles para la estimación de un problema muy complicado. A lo largo de los años, nos vimos en numerosas ocasiones en Francia, Chile y Perú, en reuniones científicas y eventos mineros. Su presencia siempre fue una inspiración para todos. Más allá de sus logros profesionales, Alfredo fue un amigo leal y generoso. Todos los 29 de abril me llamaba por teléfono para felicitarme en mi cumpleaños mañana. Y yo hacía lo mismo por él. Mañana será la primera vez en más de 50 años que no recibiré ese llamado. Alfredo, hermano, descansa en paz, que en el infinito encuentres un lugar para estudiar, para pensar y para amar. Tu legado vivirá en nuestros corazones y en las contribuciones científicas de la universidad. Gracias por ser un amigo tan especial. Te extraño, llanero. Entonces ahora voy a hablar sobre el tema que es el error de estimación de leyes nominales que me la digo de la libertad cercana. Voy a hablar sobre el error de estimación de leyes y tonelaje. Una lista de aplicación del sistema a los recursos del sistema minero. Y ahí está. Pues hago una cita. Adán, ¿qué parece? Y ese maldita alianza. Si ustedes tienen ahí internet, y veo maldita alianza, me preguntaría, imaginen que se habla de la maldita alianza. Entonces yo dije, en geoestadística de no alianza de inversión y de estimación. Y hay una gran diferencia, y de los estudiantes la deben conocer. Cuando uno estudia en estadística de la media, es algo muy simple, todo el mundo lo entiende. ¿Por qué lo entiende? Porque la media es lo que hemos usado siempre para calcular el promedio de los autómatas, el promedio de los rendimientos, el promedio del costo, etc. Pero llegamos a la varianza, y ahí aparece la maldita varianza. La media tiene siglos de existencia, ¿cierto? Pero la varianza, poco más de un siglo, la descubrió Ronald Fisher, que vivió entre el 80 y 1890 y 1952. Pero él la definió en la varianza en 1919. La varianza es lo que mide la variabilidad. Por ejemplo, si todos tuviéramos la misma estatura aquí de todos los aquí presentes, la varianza sería cero, ¿cierto? No hay variabilidad. Pero si ponemos a un niño, todos los presentes, la varianza empieza a crecer. Y si sacamos un niño, gente variante, la varianza es pequeña. Entonces la varianza está muy relacionada con el cálculo de errores y una ley que se llama la ley de Gauss, que muchos de los estudiantes se analizan. Entonces veamos cuál es el problema que a mí me ocupa. Yo me preocupé porque me lo habían planteado en empresas mineras que trabajaban en lo que se llama un plan minero. ¿Qué es un plan minero? Es lo que explotar la mina a
año a año hasta el término de subsistencia. Entonces cada año hay que decidir cuál es el tonelaje que se va a explotar y cuál es la ley en nuestro país de cobre que se va a explotar. Pero sí podría ser una ley más polimetaria que se puede hay yacimientos polimetarios. Entonces les voy a explicar aquí un dibujo donde está explicado el problema. Aquí hay un modelo bloque y un plan minero. Un plan minero justamente es lo que se va a explotar el próximo año en esta mina X. Entonces hay N bloques, B1, B2, B1, que se van a explotar y cada bloque tiene sus características de ley y ha sido estimado de acuerdo al método que usaba nuestro gran amigo Alfredo. Y cada bloque ha sido estimado por el método que lo llamamos brillado de nuestros países para limitar a los anglosajones el cerquillo, ¿no es cierto? Pero yo lo llamo el brillado, que es lo que acepta la Real Academia de la Lengua como término especial. Cuando voy a Brasil me hablan del trincaje, cuando voy a Italia me hablan del trincache, cuando voy a Francia me hablan del trincache, cuando voy a Estados Unidos y a Inglaterra me hablan exactamente el mismo. Entonces en nuestro país es el físico. Pero este método partió justamente en nuestros países de América del Sur, entre Perú y Chile. Fueron las primeras aplicaciones prácticas de este método a minas grandes. No fue en Estados Unidos, yo creo unos 2 años más de que fue en Chile, partió en Estados Unidos el método. Entonces voy a explicar, mi problema es, si yo tengo el conjunto de estos N bloques, quiero calcular cuál es la media de esos bloques. Ni un problema. Ese es el problema de la media. Para calcular la media, tomo todos los bloques, sumo sus leyes y las divido por el número de bloques. Y ahí tengo la media. Pero para calcular la varianza, no puedo hacer lo que he dicho. La varianza no funciona. Porque la media es como todos los matemáticos saben, es una herramienta lineal, mientras que la varianza es una herramienta cuadrática. Para calcularla hay que, en vez de tomar las leyes que ustedes toman en Excel, las toman y lo dividen por n y les dan la media, ¿cierto? Pero la varianza es cuadrática, entonces hay que hacer otras operaciones que la hacen más difícil de entender. Pero el error cometido al estimar este conjunto V, que la unión de n bloques, y esos n bloques yo me puse lo más general, que estuvieran no conexos, eso es que no están conexos, con taladros que están en todas las direcciones, ¿ya? Y un número grande de bloques, calcular el error. Entonces, la idea que tuve, porque resulta que poca gente era como Alfredo, de investigar. Entonces, yo que tenía la misma tendencia, dado que teníamos el mismo formador, me preocupé del problema y ningún software lo había resuelto hasta ahora. Entonces, vamos a ver, supongamos que este sea el plan minero, hecho de 8 bloques, y tenemos solo 2 taladros. Entonces, mi problema es, conociendo los 2 taladros, ¿cómo calculo yo la media de este otro relacionándolo con el método del dirigeado? Entonces, por ejemplo, el primer bloque tiene 2 datos ahí, entonces voy a decir por simetría y supongamos que esto es otro para no complicarlo. Los medios son 2, lo ingreso 0,5 en dato 1 y 0,5 en dato 2. Correcto, ¿cierto? Entonces soy el bloque 2. El bloque 2 va a tener que este tiene que tener mayor peso que este. Entonces el 2 tiene 0,8 y el 1 tiene 0,2, ¿cierto? Esta fue, esta es la. El B3 es peor todavía. Un 0,9 a S y 0,1 a S, ¿ya? El 4 es igual que el 1, se fijan, le va a dar un medio, y así hasta terminar. Y observé
dado esto, no es que sea mago, sino que sabía lo que iba a llegar, como el crillado es un método lineal, me ocurre que si yo promedio todo eso, y promedio todo eso, observen que parcialmente todos suman 1, al final el resultado me suma 1. Entonces, el crillado de este conjunto de bloques, y puede ser arbitrario, tal como está allá, ¿ya? Con taladro en todas las direcciones, y lo más general posible de una mina, va a ser, si yo quiero esto, la mejor manera de estimarlo, porque el crillado, el método óptimo para estimar, es 0,7 al dato 2 y 0,3 al dato 1. Ese es el crillado. Entonces, la idea es, justamente, yo tengo esto y lo estimo con estos dos datos. ¿Ya? Entonces, el crillado, la zona amarilla, asigna un peso lambda a cada compósito y los pesos suman 1. 0,3, siempre parcialmente suman 1, bueno, acá al final suman 1, dado que el crillado, no crilling, es un estimador lineal. Next. Entonces, hay una fórmula que inventó, la dedujo el profesor Materón, ¿ya? En que si yo tengo un conjunto, que particularmente son la unión de esos bloques, en que tiene peso a los datos y esos pesos suman 1, que es nuestro caso, la forma de calcular el error cometido en la ley de esa fórmula que yo digo que es bárbara porque es súper complicada, ¿ya? Hay integrales sobre el conjunto B, hay sumatorias, y los pesos, etcétera, se multiplican y hay sumatorias, ¿ya? Pero esa fórmula se puede programar, ¿ya? Y yo la programé y obtuve resultados. Y con eso ahora se puede calcular con este método y en forma exacta, porque no he hecho ninguna aproximación. Lo único que he hecho es demostrar que los pesos suman 1, y si los pesos suman 1, los pesos van a subir. Tengo esa ecuación para calcular el error. Entonces me puse a calcular error y todos me empezaron a llamar para que le calculara el error, y aquí voy a dar quizás algunos ejemplos. Entonces partamos en la mina Lomas Bayas. Yo dije primero, esta es una mina que queda en el norte de Chile, cerca de Antofagasta. ¿Ya? Aquí está lo que se llama el largo plazo. Aquí están los taladros, cuando esta mina se reconoció. Pero aquí hay otros taladros, que son los de voladura. Esto está en una malla más o menos que trató de ser regular de 25 por 25 metros. Pero los que están acá están en una malla regular de 8 por 8 metros. Entonces, para todos nosotros, esta es la realidad. ¿Ya? Entonces, si yo promedio aquí, esta es una buena referencia de lo que tengo acá, o cercano a la realidad, ¿cierto? En una mina, conocerla cada 8 metros, la ley de cobre. Entonces, yo calculé justamente una forma de medir el error, es la desviación estándar, que es 0,022. Entonces la media da 0,288% cobre. Esta es la mina más pobre de Chile, dicen ellos, porque imagínense la media, y ya se explotó y ganaron mucho dinero usando la geoestadística. Y la ley explotada dio 0,298 y el error decía, acá, sin conocer eso, yo digo el error es de más o menos 0,04, más o menos, ¿ya? Y como dio 0,298, ¿ya? Y acá dio 0,288 cuando se está haciendo proyecto, ¿ah? Esto es cuando la mina recién no se ha explotado. Y aquí cuando se explota, dio 0,298 y el error 0,04, nos decía más o menos 0,04, ese es el error. Entonces, antes de este avance que la autoría se la debo más bien a Materón, ¿ya? Se puede calcular el error de toda la mina. Lo que pasa es que la geoestadística, si ustedes van al Vulkan, al Dataman, a cualquiera de los software, le va a entregar el error, pero de un bloque, ¿ya? Pero ahora, con esta metodología y el programa que yo hice,
que está a disposición de todo el mundo porque yo no soy un comerciante. El que le interesa yo se lo mando para que lo use y no hay problema, sin costo. Entonces ahora yo dije, funcionó en ese caso, le voy a sacar datos, a ver si funciona. Entonces empecé a sacarle arbitrariamente datos ahí. Ya supongamos que esa mina fue reconocida de esa manera el día que se inició, supongamos que sí sea cierto. ¿Ya? Entonces, la media de los datos que están aquí, aritméticos de eso, dio eso, pero lo crillé, ¿ya? Y me dio un poquitito mayor, ¿ya? Y ahí está, digamos, esta es la media todo el mundo la entiende, ¿cierto? Esta es la media de los taladros y esta es la media del modelo bloque, grillado, ¿ya? ¿Seguimos? Entonces calculo el error. Ah, no, aquí hay una zona que es inferida, ¿cierto? Y acá hay otra zona inferida. Y el crillado me da estoy hablando programa, ¿verdad? Primero crilleo de todo esto y después calculo los pesos para que me suman uno, como lo hice en el primer ejemplo que tenía 8 bloques. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una zona inferida, etc. Next. Entonces aquí lo comparamos ahora con la realidad. Entonces teníamos 00244, la ley estimada, ¿se acuerdan? Y calculo el error y me da 0057 y la ley real es la misma, 0298, entonces predije el error con bastante exactitud, ¿cierto? 0024 más menos 005. Y justo va a dar más o menos cercano a 0298 en el peor de los casos. Entonces la teoría funciona. Y no es teoría, sino que he hecho algo exacto. Así que yo estaba seguro de que esto iba a funcionar. Ahora, se me ocurrió aplicar esto a un plan minero de Andina, una mina de Codelco. Entonces aquí está la mina Andina con todos sus taladros y unos colores que significan las leyes de cobre. Las verdes son medianas y las rojas son altas, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo que se llama el plan minero que se iba a explotar en esta mina el año 2018. ¿Ya? Entonces en ese año yo tomé los taladros que entraron en consideración, los bloques que se explotaron ese año, que es el plan minero, ¿ya? Y calculé el error. Entonces me dice que el error es relativo, ¿eh? Es del 3,8%. ¿Qué es el error relativo? El error dividido por la ley media. O sea, supongamos si tengo un error de 0,2 y la ley media es 2, 0,2 dividido por 2 sería el error relativo, ¿ya? Entonces, esto se comprobó porque el año 2018 pasó y justamente el error que había predicho del 3,8% funcionó perfectamente. Entonces, ahora seguimos. Entonces, había un amigo que quería vender una mina y me dijo que le hiciera el estudio. Entonces, es una mina zinc pequeña, ¿ya? Que se llama La Colorada. Ahí está, este modelo geológico que está aquí lo hizo con el Vulcan. El Vulcan me entregó los bloques y toda la cosa. Y aquí están los bloques en una proyección en planta. Y yo llegué y calculé el error. La ley media, que es lo que todos sabemos calcular con el Kriging, dio eso, 0,801. Pero con mi método se obtiene esto, ¿ya? No se sabe, pero el comprador vio esto, dijo, el peor de los casos de mi ley media de lo que estoy comprando es 0,75, que es una muy buena ley, así que lo voy a comprar. Y son 22 millones de toneladas que él compró. Entonces este numerito que está proporcionando la geoestadística en el fondo es tanto o igual importante que este otro, que es la ley media. O sea, la ley media que se basa justamente en promediar es igual casi de importante que el error cometido en esa ley media. Y el error depende mucho de cómo estén los taladros dentro de la mina, evidentemente. Si yo tengo 2 taladros, el error va a ser bastante grande. Entonces,
la empresa estatal Codelco decidió que este iba a ser su método, dado que había un ingeniero, que aquí no está anotado, no sé si estaría anotado en el anterior, que se llama Harry Parker, que trabajó, parece aquí como consultor en geoestadística en varias minas. Creo que en Antamina estuvo. Entonces, él dijo que el error anual, ¿ya? Que está aquí, en términos relativos, y es un error relativo, esto significa que el año 2018 el error es del 68%, gigantesco, ¿ya? Y el error tiene que ser inferior al 15%. Entonces hicimos el estudio de este rajo, o sea, un pit, open pit, que se llama Inca, Tajo Inca. Aquí empieza a ser, porque el profesor, de acuerdo a todos los estudios que hizo, llegó a la conclusión que el error anual de una mina, de un plan minero, tiene que ser inferior al 15%. ¿Ya? Y esto es mucho mejor que los métodos tradicionales de categorización de recursos y reservas, porque da una seguridad a los accionistas de la empresa y todo, diciendo de que estos primeros años, ¿ya? Que están aquí, hasta el 2022, ¿ya? No sé si se sigue tal como está. En adelante sí se va a obtener una buena, salvo ese año, una buena correlación con los errores, ¿ya? Entonces también aquí uno puede ver que hay indicados, inferidos y total, ¿ya? Medidos, indicados, inferidos, total. Entonces los medidos con su error, los indicados con su error y los inferidos con su error. Y vemos, por ejemplo, que el error de los inferidos a veces es menor que el 15% que decía el profesor, ¿ya? Parker. Entonces eso es algo que usa normalmente en alguna empresa minera. Hay otra forma de encontrar esta tabla, ¿ya? Que es la simulación condicional. Pero la simulación condicional geoestadística requiere simular 100 veces el yacimiento. Imagínense usted una mina que tiene 4 kilómetros por 2 kilómetros y por 1 kilómetro de profundidad, salen millones de bloques y simular geoestadísticamente eso puede estar toda una noche un computador y es muy difícil después el resultado llevarlo a esa tabla que está ahí. Entonces eso es lo que estaba preguntando. Vamos a la próxima. Entonces llegamos a las conclusiones. Las aplicaciones pueden ser variadas desde la mediana a la gran minería. O sea, una mina pequeña puede usar esta metodología en calcular el error de la mina entera, ¿cierto? Y este error de estimación puede ser un complemento para la clasificación de recursos existentes. O sea, si hay una mina que tiene medido, indicado, inferido ya determinado, ¿ya? Este método no los cambia, sino que lo ayuda con el error de todo el plan minero durante la vida de la mina. Existe una metodología para calcular el error de tonelaje y eso está basado en una técnica que se llama los indicadores. Si en vez de usar la ley, usamos los indicadores, entonces ponemos un indicador 1, si el taladro está en el plan minero, y un indicador 0, si el taladro no está en el plan minero, entonces aplicamos lo mismo a esa otra variable que es 0 y 1, y con esa variable vamos a encontrar el error de volumen. Y si suponemos, por el momento, quizás habría que hacer algo mayor, que la densidad es constante, con esa densidad y calculamos el error de tonelaje, ¿ya? Entonces tenemos una metodología para entregarle al minero que está planificando una mina cuál es su tonelaje. No cambiamos nada del tonelaje, sino que le asignamos un error al que él ya calculó. Decimos su error es tanto. Y a la ley que él ya calculó, le decimos su error es este otro. Entonces, asignamos error a grandes volúmenes, lo cual la geoestadística no había resuelto de forma satisfactoria. Eso es lo que yo quería explicar y
aceptaré con mucho agrado si alguien tiene duda o comentario. Profesor. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Marco Pablo Seminario, por esta excelente presentación y aportes para todos nosotros y sobre todo para los jóvenes estudiantes que eran la prioridad para los amigos y hermanos del doctor Arturo Martínez Suárez. Yo quiero consultarle con respecto al criterio del valor cuál se debe tomar. En minería, ya cuando somos egresados, empezamos a ejercer la profesión. En las diversas minas consideran como un criterio general el 5% de error para todo. Se tolera hasta un 5%. Pero yo creo que ese es un criterio muy genérico, porque hay, dependiendo de lo que midas, eso va a ser más difícil de llegar. Entonces, te quería preguntar, usted mencionó que un 15% para el tema de planes mineros, y si nos podría ilustrar un poquito más, ¿qué otros criterios hay? ¿No? Recomiendo usted para mediciones de error. Bien, aquí llegamos a una pregunta muy importante, ¿cierto? ¿Qué usar como error, digamos, aceptable, como máximo para una estimación? Bueno, tenemos, gracias de que tenemos el error, ¿cierto? Y existen métodos por los cuales nosotros podemos asumir, y lo cual es bastante, digamos, bien, buena aproximación. Sigue una ley normal o la ley de Gauss, la diferencia de la campanilla. Entonces, con eso yo podría decir todo una gama de errores, ¿ya? Simulados. Y con eso puedo ver cuál es mi utilidad económica, lo que se llama evaluación de proyectos completos, calculo el valor presente neto de mi pequeña, varios valores, y ahí empiezo a estudiar cuál es el que más se adapta a mis condiciones, y con eso tengo yo una información. Pero sin embargo, el profesor Pierre G, también francés, ¿ya? Y que también fue discípulo nuestro, siempre también aparecía con pequeña materia en su tiempo, que falleció hace muy pocos años, en 2015, recién falleció, tenía otra consideración, para que nadie, porque hacer estos cálculos en una mina es bastante complicado, hay que llamar a un especialista quizás, ¿ya? O tenerlo contratado para el propio estadístico. El profesor Lee dijo, yo me quedo con un 5%, y si a mí me piden explicación, en minería, digo, en minería, así, en minería yo me quedo con un 5%, y si viene alguien a pedir explicación, no le doy explicaciones a nadie. Puede venir el gerente de la empresa, el dueño de la empresa, y pedirme explicaciones por qué acepto el 5%, y yo no le doy explicaciones, porque en minería hay que aceptar el 5%. Esa era su teoría. Y así hay varias otras más, pero creo que con esa doy respuesta a la simple yo. Mostró ahí lo que era un cuerpo mineralizado y sobre eso hizo un cálculo de errores, pero conversar con el doctor Marín me decía que eso el cuerpo mineralizado es un poco más fácil, me decía, pero en caso de Beco es más complicado, me dice, ¿no? Hay que tener un procedimiento especial para ver. ¿De eso qué nos puede comentar? Yo creo que en beta, hay que reconocerlo, estamos en pañales. Yo creo que la única persona que ha hecho grandes aportes es Leo María, su teoría de los móviles y todo eso. Resulta que el método para las betas el que se utiliza, porque lo que hacen los software son mineros y geólogos, decidieron que las betas se tenía que usar el mismo método que se usa para las
que se aplique una mina grande, pero eso representa inquietudes, a mi juicio, y era de de que es un método demasiado grosero, ¿ya? Porque uno está estimando bloques pequeñitos y a veces el software le permite a usted usar un bloque de 25 centímetros. ¿Ya? Y una mina, aunque sea de beta, un bloque de 25 centímetros no lo va a poder discriminar, porque tiene un scoop que va a mover eso que por lo menos tiene 1 metro, ¿ya? Tiene 1 metro en el balde, entonces no va a poder sacar ese. Entonces es como ilusorio usar bloques tan pequeñitos y por eso que era interesante y alguien debería retomarlo. Se hace poco porque las betas, por lo menos en mi país, son pequeñas, o sea, son pocas. Entonces, cuando el mal es de muchos, ahí todo el mundo investiga, ¿ya? Por ejemplo, no sé, allá todo el mundo en este momento está investigando sobre el litio, porque el litio está de moda, pero nadie está investigando cómo mejorar la estimación de las betas. Doctor Alfredo, en primer lugar, muchas gracias por estar, doctor Marcos Carlos, perdón. Muchas gracias por estar presente en esta ceremonia importante de su amigo, el doctor Alfredo. Yo lo conocí a usted, seguro me lo recuerda, en el 6º Congreso de Muestra y Mezcla Minera en el año 2013, aquí en Lima, Perú, donde el doctor Alfredo Marín fue designado chairman y tuvo un reconocimiento mundial de toda la comunidad de estadísticos que pertenece, la herencia del doctor Materón. Yo, bueno, a veces cuando me valoro mucho me considero uno de los discípulos del doctor Marín, aunque seguramente no llego a la talla. Y en la comunidad nosotros tratamos de seguir investigando. Entonces no quería desaprovechar la oportunidad, considerando que hay muchos jóvenes aquí presentes que seguramente van a valorar su respuesta. Estos últimos años ha habido una explosión de inteligencia artificial, se ha venido desarrollando en muchos campos, particularmente también en el campo de las ciencias de la tierra, en la industria minera, y quería preguntarle cuál es la perspectiva, el panorama que usted tiene sobre la geoestadística, la fusión con la inteligencia artificial, o el reto, el crecimiento en paralelo. ¿Cuál cree que es el futuro de la aplicación de la geoestadística todavía en el sector minero, considerando estas otras teorías que vienen avanzando también para estimación de recursos, por ejemplo, para planes mineros? ¿Qué nos puede decir de eso, doctor? Y muchas gracias nuevamente por... Bueno, yo creo que las aplicaciones, en particular de la inteligencia artificial, pueden ser muchas, sobre todo en el campo de la geoestadística, porque a pesar de todo existen ciertos problemas en la geoestadística. El principal problema es el modelo geológico, porque la geoestadística necesita un modelo geológico, o sea, una estimación de recursos que no se basa en la geología es como preliminar, no es algo definitivo. O sea, de hecho, el límite de una mina tiene que ser determinado con criterios geológicos, no con criterios numéricos, porque si aplicamos criterios numéricos, yo aprieto un botón en el computador y, por ejemplo, le digo, póngame el modelo geológico con 0,2 y me da todo con todo lo superior a 0,2 y me da un cuerpo, y etcétera, etcétera. Pero, ¿eso está correcto? No. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a imponerle a uno de usar cosas correctas. Una de ellas es el modelo geológico. Otra es, por ejemplo, hay mucha gente que cree lo que dicen los fabricantes de software. Los fabricantes de software, por lo general, porque yo he conocido, he estado en Australia, donde es Maptec, que son los dueños del Vulcan, he estado también en Estados Unidos, donde son del Med System, etc. Y también fui asesor también en unos que se llaman Datamine, que son ingleses. Entonces,
los fabricantes de software a ustedes le dicen que tienen un método extraordinario, por ejemplo, que es un elipsoide. Usan un elipsoide para seleccionar los datos que van a utilizar para hacer un crillado. Entonces, usan un elipsoide y todo el mundo aprieta botones y hace el elipsoide, le pide los radios, el elipsoide, etc. Y ahí hay una arbitrariedad, ¿qué radios le ponen? Bueno, y después nos observan los resultados. Y a mí me ha tocado auditar minas en que he observado los resultados y aparecen cosas raras, muy raras que no se pueden dar en la naturaleza. Va contra la naturaleza porque la naturaleza no tiene nada que ver con un elipsoide, ¿cierto? ¿Quién dijo que el creador de las leyes iba a usar un elipsoide para ver la influencia que tenían los datos? Entonces, uno se refiere justamente a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me respondió a mí el otro día que estaba preguntando esto, de que hay que usar la definición del profesor Materón. Hay que usar el modelo geológico, pero para buscar las muestras no hay que usar elipsoides. Utilice las muestras hasta el infinito si su computador lo permite, porque el método, al optimizar, porque el método que produce el menor error posible, tiene que acertar. Está definido como el mejor. No se limite a un elipsoide porque hay que crear artefactos. Eso dice la inteligencia artificial. Entonces, ha sido de gran ayuda porque a veces se genera la polémica porque hay gente que por la facilidad de uso cree en este tipo de herramientas que a veces no son geológicas, no son mineras, sino que hay un informático de una empresa que lo usa y lo hace y a toda la gente le parece intuitivamente correcto y después aparece en todos los otros software. O sea, dice, ustedes no tienen la búsqueda por, no sé, por octante o la búsqueda por mínimos, por máximos, por etapas, le llaman todo eso, y la inteligencia artificial lo va a ayudar en eso y felizmente le responde, y a mí me ha respondido así, de que si no tengo un modelo geológico, tengo que tener mucho cuidado con los resultados que estoy expresando. ¿Más preguntas? Yo creo que si a alguien se le quedó una pregunta, podría tipear ahí mi mail. ¿Lo puede tipear para que salga ahí? Si tienen alguna pregunta, si algo se les quedó la inquietud, no duden en mandarme un correo a lo que voy a dar ahora. Desgraciadamente no lo puse, debería haberlo puesto. Póngalo ahí. Marco Alfaro Consultor, todo junto. @gmail.com. Entonces no tengan cuidado en mandarme, yo siempre respondo, a veces no respondo porque ando fuera, pero me demoro una semana más o menos, pero siempre van a tener una respuesta. ¿No? A todo el mundo, de donde sea, ¿no? Y no, sin cobrar, por supuesto. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Cómo? Ah, vale. Para que se molestar. Bien, agradecemos al doctor Marco Alfaro por tan relevante ponencia. Como a su vez, por su tiempo y compromiso con este evento. Sabemos bien que cuenta con una agenda ocupada. Sin ir más lejos, ya nos ha dicho que mañana es su cumpleaños. Y sabemos que quisiera pasarlo en casa, ¿no es así? Triste. No voy a recibir un llamado. Hace más de 50 años lo recibí. Para reconocer esta dedicación con este evento y en la formación de nuevos ingenieros, el comité organizador ha decidido entregarle un presente. Para ello, invito a Eder de la Cruz,
egresado de nuestra facultad y parte del comité organizador del evento. Por favor, recibámoslo con palmas. Bueno, nuevamente buenos días con todos. Allá. ¿Verdad? Bueno, buenos días con todos. Yo quiero agradecer a nombre de las autoridades de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, a nombre del comité organizador, a nombre de nuestro profesor querido, el doctor Alfredo Marín Suárez, al doctor Marco Alfaro Cironvalle, que ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy, el esfuerzo que ha hecho por todo el cariño que tenía con su amigo y como él lo llama, su hermano, al doctor Alfredo Marín, de venir hasta aquí, a pesar de que hoy tiene que viajar a las 5:15, está partiendo su vuelo y tenemos que llevarlo pues como corresponde al aeropuerto para que él pueda llegar sano y salvo a su vivienda en Chile. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Alfaro Cironvalle por todo lo que nos ha brindado hoy, por todo el cariño, el aprecio que tenía con nuestro profesor y con nosotros, que siempre nos hablaba de usted, nos decía que usted era un ejemplo, no solamente para Chile y Perú, sino para toda Latinoamérica, para todo el sector minero. Y la verdad que nos sentimos muy honrados y quiero entregarle un pin que es de la Universidad Nacional de Ingeniería para reconocerlo como uno de nosotros y que usted siempre está bienvenido a esta casa de estudios cuando usted guste. Ahora, si me permite, doctor Marco Alfaro, quiero invitar al hijo de nuestro Master of Science, ingeniero Augusto Tevez. Su hijo ha venido a acompañarnos el día de hoy. Aarón Tevez, por favor, te puedes acercar. Él ha venido en representación de nuestro querido profesor Augusto Tevez. Si hablamos del doctor Alfredo Marín Suárez, no podemos olvidar, por favor, te puedes acercar. No podemos olvidar que él tuvo un discípulo excelente acá en la Universidad Nacional de Ingeniería, quien lo ayudaba constantemente y gracias a quien le facilitaba mucho el trabajo al doctor Alfredo Marín. Ese fue el Master of Science, ingeniero Augusto Tevez Rojas. Él está un poquito delicado de salud, debido a eso no ha podido acompañarnos, pero está su hijo en representación, quien es Aarón Tevez, y quiero darles estas palabras porque el profesor Tevez ha formado múltiples generaciones de ingenieros de minas y ha sido un compañero muy leal al doctor Alfredo Marín Suárez. Quiero entregarle también a Aarón este presente para que, por favor, Aarón, para que se lo hagas llegar a tu querido padre en representación de todos nosotros y, por supuesto, con la compañía de su amigo, del doctor Alfredo Marín, el doctor Marco Alfaro Cironvalle. Muchas gracias, Aarón. Sí. Gracias. Hecho el reconocimiento. Sí, usted. Hecho el reconocimiento a nuestros invitados, damos una vez más espacio a nuestra mesa de honor. En este caso, el Master of Science, José Antonio Corimanya, quien nos dará sus palabras de reflexión sobre este evento. Recibamos con un fuerte aplauso al director de la Escuela de Minas de la Facultad. Estimados colegas, alumnos, profesores, un saludo especial al doctor Marco Alfaro Cironvalle por su presencia, nos acompaña hoy día, conmemorando el natalicio del
doctor Alfredo Marín Suárez, ¿no? También felicito a los organizadores, Círculo Mario Samamé Bogio, también el colega egresado que ahorita nos ha, también vamos, dar una palabra para nuestro invitado, que es el doctor Alfaro. Bien, el doctor Alfaro, ¿qué decir, no? Él en realidad siempre también ha sido nuestro colega docente de muchos de los docentes que estamos acá, el colega Paredes, la profesora también, Mercedes Osorio, ¿no? Sí, también estadística, está relacionado con todas estas cosas. Y entonces, él siempre a los alumnos los ha fomentado la investigación, creen, hagan cosas nuevas, decía. Digamos, nosotros no dependan de un software, siempre criticaba, igual que el doctor Alfaro, criticaba a Jen con Aratamay, criticaba, ¿no? Porque sí, hablaba del Ellipsoide, no funciona en beta, decía. Él sí estaba desarrollando un programa que ya lo tenía listo para beta, comentaba, ¿no? Pero no lo comercializó, así como los americanos han comercializado estos software que utilizan las minas, ¿no? Por otro lado, el doctor Marín siempre, no solo con sus alumnos, con los docentes también nos conversaba, y ha sido nuestro profesor de doctorado. Ahí está el profesor Pinto. En doctorado nos ha bien con los dados. ¿Te acuerdas de los dados de César? Tire los dados, y ahí salían las probabilidades, ¿no? De las leyes que él, digamos, nos impartía sus clases en el doctorado, que nos recordamos bastante de él, ¿no? Y siempre a los profesores, cuando conversábamos, nos orientaba, nos aconsejaba, digamos, la importancia de la estadística. Y yo me recuerdo que también le preguntaron, ¿y Machine Learning ahora está de moda, la inteligencia? No, igual que lo estaba diciendo, la geología, eso tiene que conocer. Machine Learning es algo que en realidad en el fondo es la estadística, él lo hacía así. Caramba, yo me quedaba también pensando que pues, es una herramienta útil, pero en el fondo hay más cosas en el conocimiento de esto, ¿no? De la estadística. Y digamos, ¿qué más? También un día lo visité en su oficina que tenía por San Borja, ¿no? Y ahí tenía un centro cómputo, ahí investigaba bastante con sus alumnos, ya egresaba, me recuerdo también tenía otra asistenta, Rosa Ponce, claro. El ingeniero Augusto Tevez, ¿cómo no acordarme? Y yo me recuerdo que ahorita Tevez ha sido el primer puesto de su promoción en los estudios, un joven. Y me recuerdo que siempre andaba al lado del doctor Ágreda, apareció Marín y ya pasó a Marín. Marín es un maestro del conocimiento, ¿no? El doctor Marín y Alfredo, Augusto Tevez, no recuerdo, ¿no? Saludos, su hijo está presente acá. Y digamos, con él hemos trabajado bastante, pues bien dedicado a la Universidad Augusto Tevez, ¿sabes? Bien, aparte de ser una persona bastante estudiosa, bien leal, bien honesto, bien trabajador, caray, cómo no olvidarse, nos ha hecho bastante falta. Pero nos ha quedado los conocimientos del doctor Alfredo Marín. Ahora ustedes, los jóvenes alumnos, sigan en salida. Mire, el doctor Alfredo, hay que investigar más sobre la beta y hay que hacerlo, no hay que ponerse el guante como se dice, ¿no? Porque bastante programación, bastante investigación, todavía hay más para desarrollar el conocimiento y también su familiar, también señora Gladys, claro, y también nosotros, también yo me recuerdo cuando le dieron el honoris causa, vino su hermano de allá, un militar, ¿no? Vino el honoris causa, ahí estaba el rector López Chao, ¿no? Que bien interesante y digamos, nos trae bastante recuerdos. Gracias, doctor Alfaro. En realidad, un invitado de honor y siempre habrá un contacto, ¿no? Ya tengo su tarjeta. También me interesa el software que están haciendo, ya le molestaré. Bien, entonces, digamos, que Dios lo tenga en su gloria, digamos, a nuestro doctor Alfredo Marín. Y muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Eso es todo. Gracias. Agradecemos al Master of Science José Antonio Corimanya por tan bellas palabras, que rinden honor al doctor Alfredo Marín. A continuación, y en representación de los estudiantes y del Círculo Minero Mario Samamé Bogio, nuestro presidente, Diego André Burgos Unambal,
dedicará unas palabras sobre recuerdos y vivencias con nuestro homenajeado del día de hoy. Démosles la cálida bienvenida, por favor. Buenas tardes, o bueno, buenos días aún. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, Marco Alfaro, ingeniero Corimanya, autoridades, ingenieros, todos los estudiantes en general. Soy Diego Burgos, actual presidente del Círculo Minero, y hoy vengo a comentarles algunas anécdotas en representación de todos los estudiantes de minas. Si bien es cierto, hemos escuchado a diversas personalidades, diversas anécdotas de cómo han vivido con el doctor Alfredo Marín. Soy perteneciente al último ciclo que llevó Geoestadística, en su ciclo completo, con el doctor Marín. Hace aproximadamente un año, recién conocí y considero a quien recordaremos siempre. El primer contacto que todos los estudiantes tenemos, todos los estudiantes curiosos, es la famosa línea desde tiempos de Curie, Poincaré, Paulevi, Materon y por supuesto el doctor Alfredo Marín. Y quienes le continuamos, todos los estudiantes de Geología y Minería de la facultad. El maestro en sus clases, como ya bien lo comentaron, solía al estudiante más cercano interactuar con una simple tirada de dados. Le decía, toma los dados, lánzalos, y empezaba a anotar en la pizarra, haciéndonos entender poco a poco cómo iba esto de la estadística. De la manera más práctica, de la manera más sencilla y muy característica del doctor Marín. Recuerden esto, que más adelante les haré recordar. O la vez que me revisó un informe del curso de Geoestadística. Hace un año llevaba clases, como ya bien les comenté, y era una mañana un poco fría. Y como en cada revisión de los trabajos, se llamaba por lista a cada estudiante para poder sustentar su informe de geoestadística. Todos estábamos un poco nerviosos. Sustentar un informe ante alguien o a quien considerábamos un maestro en todas sus palabras. Diego Burgos me llamó. Fui hacia adelante y me puse a su costado, mientras empezó a leer hoja por hoja. Rápido y al mismo tiempo cuidadosamente. Hasta que llegó a más de una decena de páginas, bien recuerdo. Me miró y me dijo con una voz que demostraba experiencia, ¿esto de dónde lo sacas? Un poco nervioso le comenté que lo que buscaba se encontraba en páginas anteriores. Sin embargo, leyó y dijo entre palabras más y palabras menos, yo me refiero a esto. Y terminó dibujando integrales en más de una hoja. En ese momento yo me puse a reflexionar. Solo alguien con tanto amor por la educación podría ayudar, enseñar, ser un maestro a la edad que tenía. Como reflexión de esta parte, el doctor Marín enseñó y fue maestro hasta que la vida le alcanzó. O como hace algunos meses nos encontrábamos celebrando el aniversario de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geológica y Metalúrgica. Como es de costumbre, la facultad realiza un almuerzo tradicional para sus estudiantes y profesores, con música y mesa, donde los estudiantes y profesores comparten ciertos momentos. Era una bonita tarde. Todos estaban felices, todos estaban alegres. Yo me encontraba compartiendo con más estudiantes, compañeros y compañeras. Y vimos algo sorprendente, algo raro para mí. De pronto vimos al doctor Marín viniendo hacia nosotros. Yo pensé, ¿cómo alguien tan popular y considerado una eminencia vino hacia nosotros a pedirnos una foto, estudiantes? Pero así sucedió. Nos tomamos una histórica foto, en mis recuerdos. Alegres y con mucha paciencia, por supuesto. Debo confesar que en este instante reflexioné y dije, ¿será esto un presagio?
Como reflexión de esta parte también puedo comentar que el doctor Marín aquí mostró su humildad y aprecio por sus estudiantes, a quien por siempre apostó. Y así será. Hoy hacemos un homenaje al doctor Marín, alguien que ha aportado a todos los que fuimos sus alumnos, sus estudiantes, personas muy cercanas, colegas, profesionales, entre todos. Ha sido la inspiración de muchos, eso es cierto. Pero, ¿qué tanto nos valoramos? ¿Qué tanto valoramos a las personas mientras aún están con nosotros? ¿Alguna vez le dijimos al doctor Marín lo grandioso que era? Seguro que muchos sí. Y quizás cuando pensemos en geoestadística, lo recordaremos. Y quizás cuando pensemos en geología, lo recordaremos. Y quizás cuando pensemos o hablemos de varianza, de una variable regionalizada, entre muchas tantas cosas, lo recordaremos. Pero el doctor Marín siempre será más de lo que pensamos y de lo que creemos. Quizás no lo hicimos tanto como debimos, pero hoy, en este homenaje, todos juntos y presentes aquí sí lo reflejamos. Y quizás como una famosa carta, hace casi un siglo. Dios no juega los dados, pero el doctor Marín siempre lo hará. Muchas gracias. Bien, gracias Diego por tales recuerdos que ayudan a quienes no tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Marín, de pintar en nuestra mente pequeños retazos de quien fue el PhD Marín Suárez. Sabemos que, como tú, bastantes aquí lo recordarán con cariño y admiración, pues al fin y al cabo su legado sigue vivo en cada uno de los hoy presentes. Finalmente, presentaremos un pequeño video conmemorativo, el cual rendirá homenaje al doctor Marín. Que este sirva como un homenaje final del día de hoy. Mi nombre es Eder Michel de la Cruz Olivares, soy bachiller en Ingeniería de Minas y también técnico en contabilidad. Y bueno, tuve la oportunidad de interactuar, conocer y ser amigo del doctor Alfredo Marín Suárez. Bueno, mi nombre es Rosa Ponce, soy ingeniera de Minas de la UNI, egresada en 2003. Y bueno, pues fui alumna de estar en la UNI de profesor y después fui asistente en los últimos 7 años, 6-7 años. Para mí fue un maestro y un amigo, una persona que siempre mostraba y que inculcaba valores, que hablaba de la realidad nacional, que hablaba de cómo podemos colaborar para progresar como peruanos. Tenía mucho ese ímpetu por competir a nivel internacional. Decía que en el Perú debemos buscar los profesionales ser competitivos a nivel mundial, no solamente en el Perú. Una persona que le gustaba apoyar mucho a los estudiantes, a las personas, a sus amigos. Él consideraba que lo más importante son los amigos, antes que su familia. Y eso me llenaba mucho en mi formación de estudiante. Cada vez que lo escuchaba en nuestras caminatas que hacíamos después de almorzar, conversábamos y en ese proceso yo aprendía mucho. Noté un cambio en mí, me implicaba mucha autoestima, me hacía elevar la autoestima, me sentía muy bien por sus historias, sus enseñanzas. Que muchas veces recordaba sus anécdotas, sus amigos de Chile, sus amigos de Francia, sus amigos de acá del país. Y yo creo que Alfredo Marín es una persona que va a quedar en el recuerdo de todos sus estudiantes y todas las amistades que llegaron a conocerlo, porque fue una persona muy humilde y destacado, una persona que siempre mostraba la apertura para ayudar y para hacer proyectos
proyectos tanto de investigación como de desarrollo académico, enseñar a los jóvenes, que eran su motivación era los jóvenes siempre. Haber leído las técnicas, por qué fue el principio de Napoleón, haber leído las técnicas de los críticos del Perú. El mayor legado para el Perú, considero que es todos los jóvenes, la generación de jóvenes profesionales que formó. Eso es el mayor legado de la organización. Empezó a hacer abrir caminos porque no se conocía y como no se conoce algo bien, es difícil entrar en esos aspectos. Él fue el primer marismo que dice, a convencer que se tiene que aplicar estas cosas, a convencer que se tiene que ser explicador, que no tienen que ser explicadores. Y su aporte para la ciencia, él colaboró para que esta nueva ciencia llamada estadística, en rigor de la teoría de la variable regionalizada, que lo creó Georges Matheron en la década del 60 en Francia. Él colaboró para que esa ciencia pueda ser aplicada a la industria minera, con el desarrollo de programas, de programación de computadoras. Entonces, fue uno de los primeros en aprender a hacer computación acá en el país. Entonces, decía que tenía que quedarse con las manos, gente que no quería cómo van a llevar computada la mina, qué se va a aplicar. Y ayudó para que esos algoritmos tomen vida, porque en el papel todo puede ser, digamos, fenomenal, pero a la hora de aplicarlo con tantas reales, proyectos mineros de la envergadura, tengo que realmente ese procesamiento con el computador para que sea realidad el proyecto y pueda calcular y estimar los recursos y lograr estimar y saber cuánto vale un yacimiento, si es rentable o no. Ese es el apoyo de la la ciencia y la técnica. Y empezar a compartir, dado a los chicos, y se motivaba más y los chicos aprendían más. Porque también hacía investigación, porque cuando yo empecé a ir a la oficina, él estaba presentando un trabajo para el Congreso Mundial de Estadística. Y lo veía que lo estaba haciendo, incluso le dijo algunas cosas para, hasta con la parte de diapositiva, de móvil, después yo me acuerdo que le dije los libros y me siempre la red, como que se está explicando esa teoría. Incluso me decía un tema de que por qué el ciclo de Macedonia no puede presentar cualquier cosa en el Congreso, tiene algo nuevo y ese nuevo que está presentando. Porque él decía que lo que es importante, no puede ser lo mismo, llegando de otra persona que está presentando algo. Pero me sentía muy comprometido con su maestro Macedonia, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas. Y no encontrar algo que me pueda dar algo más. Sobre todo las cosas que recuerdo más es que siempre él decía que como siempre de que tenemos que sacar adelante el país. ¿De qué sirve de que nos vayamos, si no regresamos y apoyamos a el país? Tenemos que siempre dar cosas al país. Eso recuerdo mi legislado patriótico. Tuvo varias clases, pero lo que más recuerdo fue cuando, en este caso, como parte de un proyecto de investigación que hicimos en la universidad con él, digamos, impulsado por él, buscando contactos con él se movía, tratando de que los estudiantes vayan a tomar datos a una empresa minera, con los proyectos de la empresa. Y él siempre es una persona muy patriota porque él decía que su papá le decía, si te vas, ¿quién va a sacar adelante el país? Porque él decía que por eso regresó a su papá. Llegamos a poner ese trabajo en el Perú del año 2009. Bueno, yo fui elegido como parte del equipo para exponer ese trabajo. Y seguramente me habrá visto un poco nerviosa en nuestras conversaciones, días previos, y me dice una frase que nunca me lo voy a olvidar, que es, el que se prepara no debe tener miedo. Y eso me quedó grabado en la mente para siempre. Las personas que se preparan son conscientes de que tienen que ser buenos profesionales, no deben tener miedo, no deben tener. Siempre deben mostrar esos conocimientos y esa, digamos, fortaleza de las matemáticas, la física, la química, los conocimientos que han adquirido para transmitirlo a las personas indicadas y, por supuesto, colaborar con su sociedad, que es lo que siempre buscamos, que la sociedad progrese y continúe.
no ser alargados con las cosas, estar la forma tranquila, sí, tranquila, creo que eso complementa conmigo también, que tiene Tuve un gran reto en mi vida. A los 28 años tuve un problema de salud relacionado con no poder dormir, tuve que renunciar a la empresa donde estaba trabajando y regresé a Lima un poco triste por no poder continuar con mi profesión. Tenía su formación profesional, era una persona de que es muy, muy responsable con su trabajo, con lo que hacía. Trataba de darle lo que necesita a las niñas, a otras cosas, todo con la trabajo en familia. Y el trabajo particular ya es lo que necesita. Eso de readaptación para conciliar el sueño nuevamente. Y bueno, en ese proceso, esa dificultad que tuve, que duró varios años, el doctor Alfredo Marín me ayudó, me acogió nuevamente, como siempre lo hacía en el centro de investigación, me daba proyectos, a veces yo, por este problema de no poder dormir bien en las noches, tenía que descansar en el día, y bueno, no sé si hay problemas que yo descanse un momento, antes de continuar con el trabajo. Me apoyó mucho el doctor Alfredo con esa paciencia de como si fuera un padre, un familiar. Y bueno, en ese transcurso poco a poco me estoy recuperando, dado ese problema de salud, es que yo también me pongo a estudiar la carrera técnica de contabilidad y por ese motivo logré durante 3 años de esfuerzo, digamos, rehabilitar mi problema de sueño. Y bueno, siempre con el apoyo del doctor Alfredo, en ese proceso he estado constituyendo su empresa y me dio gusto porque mientras yo estudiaba contabilidad le iba asesorando a él cuáles eran los procesos que tenía que seguir para su empresa, la constitución, la declaración tributaria, y fue un dar y recibir. Agradecemos a todos los presentes, tanto de forma presencial como de forma virtual, y los invito a pasar aquí al frente del escenario para tomarnos todos una foto grupal conmemorativa del evento, y a su vez, posterior a ello, a degustar de un delicioso coffee break en las afueras del auditorio. Muchas gracias a todos. ¿Qué? ¿Están viendo la foto? Primero se va a realizar la toma de la foto, por si acaso. Aún no vayan a comer. Todos. Vamos a hacer la foto todos. Vamos a hacer la foto todos.